proyecto merece la pena y lo está dirigiendo. Yo solamente participo en una parte de él y me parece importante que lo explique porque está realizando una serie de charlas por todos los colegios que son muy beneficiosas no solamente para los niños de los colegios y del hospital, sino para los familiares y todos los que estamos alrededor. En realidad son unas charlas que podrían ir bien para cualquier persona, porque todos vamos a tener problemas en la vida. Y además nadie mejor que Ana para contarlo, porque vive la vida y la medicina desde las dos orillas, desde la de la salud y desde la de la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que es bueno que nos explique ese proyecto, que como veréis no es más que la esencia de lo que ella es, vitalismo y optimismo. Os dejo con ella. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿cómo afrontar las dificultades en la vida con optimismo? Es la lección de vida que yo intento transmitir a través de unas charlas educativas sobre cómo afrontar la adversidad, lo que es la resiliencia. Gracias al apoyo del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, yo comencé a desarrollar estas charlas desde el equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, porque eran precisamente para aquellos centros educativos que tuviesen a un alumno que padeciese alguna enfermedad. Es decir, que yo iba a los centros, por ejemplo, en una clase donde un niño padecía cáncer, para hablar con estos niños, para explicarles, según su edad y su nivel madurativo, qué es lo que a su compañero le está pasando, por qué no viene al colegio, porque se le cae el pelo, porque tiene las uñas de color amarillento, es decir, explicarle los efectos también de la quimioterapia. Estas charlas comenzaron así, dirigidas únicamente a los centros en los que había algún alumno hospitalizado, y ahora se han extendido al resto de centros. Ya son 70 centros educativos a los que puedo asistir, y ellos, la idea es que se ha visto y cada vez se comprende más que todas las personas tenemos algún problema y sufrimos por alguna situación adversa. Entonces la idea es enseñar a estos chavales de diferentes edades, lo hago en primaria, en secundaria y en postobligatoria, que pueden tener un problema, ya sea tener un problema económico en casa, el divorcio de unos padres, el desengaño amoroso, una amistad frustrada, pero el dolor está ahí. Entonces la idea ahora es intentar que cada uno, sea la situación que sea, podamos hacer frente a ello. Seguro que muchos de los que estáis aquí es probable que os preguntéis, como suele suceder, si es adecuado hablar a un niño sobre el dolor, la muerte, el sufrimiento, los problemas. ¿Es mejor plantearle un mundo de color de rosa o es preferible hablar desde la verdad? Hay un autor que dice, Arnaldo Pangrachi, dice que un niño que vive con la verdad es capaz de afrontar la vida. Cuando yo voy a los centros, al acabar las sesiones, junto a los tutores propongo a los chavales que hagan un trabajo de centro. Ya puede ser un mural, un dibujo, una carta, una canción, un baile, algo que indique qué claves hay que tener en la vida para saber hacer frente a la adversidad. Me gustaría que estas respuestas, que realmente merecen la pena, algunas de ellas, porque hay muchísimas, las hemos puesto en un vídeo que a continuación os quiero presentar y veáis un poquito la respuesta que los chavales dan después de la intervención, después de hablar del dolor. Adelante con el vídeo. Muchas gracias.